Queremos nuevamente renovar el agradecimiento a las empresas que con su aporte hacen posible la concreción de este importante encuentro internacional. Ellas son Viterra, Limagrain, BAF, COFCO, UPL, Syngenta, Molinos Agro, Bunge, AGD, DBC, Cargill, Advanta, LDC, RAC, Agrofina y NUCIT. Aprovechamos para recordarles, y están todos invitados, hoy a las 20 en este mismo salón vamos a realizar la cena de clausura de este importante encuentro internacional. Comenzamos con la primera temática del día de hoy, que tiene como título Aceites de girasol especiales, y van a participar de este panel la doctora Natalia Izquierdo, es profesora asociada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y además investigadora independiente del CONICET. La va a acompañar el ingeniero químico Eduardo Dubinsky, quien es director de Eduardo Dubinsky Asociados, y va a moderar el señor Aníbal de Marco, expresidente de la Asociación Argentina de Aceites y Grasas, ASAGA. Bienvenidos. Buenos días. Vamos a empezar con las charlas de esta sesión con Natalia Izquierdo, por favor, que nos va a hablar sobre los nuevos desarrollos argentinos en semillas de girasol. Natalia es especializada en el estudio de factores genéticos y ambientales que determinan la calidad de granos y productos derivados en diversas especies, girasol, maíz, chía, etc. Y es corresponsable del funcionamiento del Laboratorio de Calidad de Granos y Aceites de la Unidad Integrada de Balcarce, que es la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Coordina un grupo de investigación donde dirige proyectos, tesistas de grado y posgrado, becarios del CONICET y de la Comisión Investigaciones Científicas, y realiza actividades de vinculación con el sector privado y dicta cursos de grado y posgrado de la temática. Ha publicado trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales y en revistas científicas y capítulos de libros. Muchísimas gracias, Natalia. Por favor. Gracias por la presentación. Buen día. Siempre digo que suena demasiado grande todo lo que dicen de mí, pero bueno, esperemos que la charla esté a la altura de la presentación que hicieron. Muchas gracias. Bueno, para comenzar a hablar sobre este tema, primero vamos a hacer un breve repaso para entender cómo está conformado un aceite tradicional de girasol y a partir de ahí entender por qué se podría querer modificarla y cuáles son los logros, los éxitos que hemos tenido en ese sentido aquí en Argentina. Si nosotros analizamos el aceite, vamos a ver que aproximadamente el 97% de ese aceite está constituido por triglicéridos. Los triglicéridos básicamente son una molécula de glicerol, yo le llamo la percha, de donde cuelgan 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos son los principales determinantes de la calidad del aceite, porque determina sus propiedades físico-químicas, pero a su vez tienen impacto positivo o negativo sobre la salud, principalmente a través de la intervención en el metabolismo del colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, la composición de esos ácidos grasos es lo que más determina la calidad del aceite. Y hay una fracción menor, que es más o menos un 3%, que está formado por un montón de otros componentes que, si bien están en pequeña cantidad, algunos de ellos son muy importantes porque cumplen función como antioxidantes o los fitoesteroles, y otros menores que son perjudiciales para la estabilidad del aceite y hay que eliminarlos durante la refinación. Hablando de los ácidos grasos, el aceite de girasol debe tener fácil 13, 14 ácidos grasos en total, pero los principales, los más abundantes, son 4. Los ácidos grasos palmítico y esteárico, que son ácidos grasos saturados, que no tienen una insaturación en su cadena. El palmítico con 16 carbonos de longitud, el esteárico con 18. Esos ácidos grasos, los insaturados son el oleico con una insaturación y el linoleico con 2 insaturaciones. Eso influye, esa composición de la molécula determina el punto de fusión de esos ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados tienen altos puntos de fusión
lo que hacen que sean una grasa a temperatura ambiente, que sean sólidos. En cambio, los insaturados son fluidos a temperatura ambiente. ¿De qué manera influye sobre la estabilidad esta estructura de los ácidos grasos? La mayoría de las reacciones de degradación del aceite ocurren en la insaturación, ¿sí?, de la molécula. Entonces, aquellos ácidos grasos insaturados van a ser más inestables que los saturados. Y el oleico, si bien tiene una insaturación, es bastante estable justamente porque tiene una sola insaturación, no como el linoleico o el linolénico que tienen 2 o 3. Y el otro efecto que podemos analizar es cómo esos ácidos grasos repercuten sobre el metabolismo del colesterol. En general se dice que los ácidos grasos saturados son perjudiciales para el colesterol porque incrementan el colesterol malo, el LDL. Por eso decimos que el ácido palmítico tiene efectos negativos sobre el colesterol. En cambio, el esteárico es un ácido graso saturado, pero se ha demostrado que no impacta negativamente sobre los niveles de colesterol malo. De hecho, vendría a tener efectos neutros sobre el colesterol. Y el oleico y el linoleico tienen efectos benéficos sobre los niveles de colesterol sangre y el balance de colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, a partir de todas estas características, la composición final del aceite va a determinar su punto de fusión, si es estable o no, y qué impacto tiene ese aceite sobre la salud. Si analizamos un aceite de girasol tradicional, va a tener una composición más o menos de este estilo, donde la mayor proporción está representada por linoleico, y en este caso aproximadamente un 25-30% de oleico, siendo menor la proporción de saturados. Sin embargo, al menos acá en Argentina, si analizamos aceites de distintas zonas de producción, vamos a ver que puede haber bastante variabilidad en los niveles de ácido oleico a expensas del linoleico. Eso está explicado, ahí vemos desde menos de 20% hasta 54,9%. El mismo híbrido de girasol sembrado en distintos ambientes. Y eso se debe a que la temperatura modula, interviene sobre la actividad de las enzimas de la ruta metabólica y hace que a más temperatura haya más oleico y menos linoleico y viceversa. Por eso el rango de oleico en un tradicional es bastante amplio. En la fracción menor de aceite que yo les comentaba también estaban los tocoferoles. En girasol podemos llegar a encontrar 4 isómeros, alfa, beta, gamma y delta. Esos 4 isómeros difieren en su actividad como vitamina E en el organismo y con su actividad como antioxidante o estabilizante del aceite. Lo que hacen es retardar la oxidación. En términos relativos, el alfa-tocoferol es el que mayor actividad tiene como vitamina E y disminuye en beta, gamma y delta, es el que menor actividad tiene. Y inversamente es la función que se ve como antioxidante del aceite. El alfa es el que menos poder antioxidante tiene y el delta es el que mayor poder tiene, siendo el beta y el gamma intermedios. Pero si vemos un aceite tradicional de girasol, nos vamos a encontrar que en realidad más del 90% está representado por el alfa-tocoferol. Por eso se dice que el aceite de girasol es sinónimo de vitamina E. ¿Sí? Bien, y después también podemos hablar de los fitoesteroles, que hay más o menos entre 8 y 10 fitoesteroles caracterizados en el aceite de girasol, siendo los principales el delta-7-estigmastenol, beta-citoesterol, sigma-campesterol y estigmasterol. La pregunta es, ¿por qué querríamos cambiar esa composición de aceite? Podría haber muchos motivos, obviamente, pero los principales son, por un lado, obtener aceite de girasol con mayor estabilidad oxidativa, que tenga mayor vida útil, mayor tiempo en góndola o que resista mayor las altas temperaturas para los procesos de fritura. También para obtener aceites con un mayor punto de fusión para apuntar a aplicaciones que necesiten grasas o grasas plásticas, productos sólidos a temperatura ambiente. Hay un montón de productos que no podemos desarrollarlos con un aceite líquido, necesitamos que sea una grasa. Y siempre teniendo en cuenta el impacto sobre el colesterol y pensando que puede haber otras aplicaciones como la oleoquímica, la industria de la farmacia y demás.
La forma de cambiar la composición la podemos pensar en la industria. Sabemos que hay métodos en la industria para modificar la composición de esos ácidos grasos, pero tienen el problema de que generan ácidos grasos trans. La hidrogenación parcial de los aceites sabemos que generan ácidos grasos trans y hace ya varios años que hay campañas orientadas a reducir el consumo de ácidos grasos trans. Acá en Argentina, bueno, en el 2014 se lanzó la campaña libre de grasas trans, pero se sabe que es una tendencia general de minimizar la presencia de trans en los alimentos. Entonces, si desde la industria no es tan sencillo por la aparición de los ácidos grasos trans, otra opción sería desde el campo, desarrollar genotipos que ya en la semilla nos brinden un aceite modificado. Y eso es en lo que nos vamos a orientar acá. Si nosotros miramos en la bibliografía, ha habido muchos reportes de genotipos de girasol con composición modificada. La mayoría de ellos están orientados a... disculpen. Están orientados a modificar la composición de los ácidos grasos, por ese tema que yo les decía, que impactan sobre el colesterol, sobre el punto de fusión. Ha habido reportes de genotipos con alta concentración de oleico, con alta concentración de ácidos grasos saturados totales, o de estiárico, que es el que no es perjudicial, reportes de girasol con baja cantidad de ácidos grasos saturados, pero también hay varios reportes orientados a la modificación de la cantidad de tocoferoles o fitoesteroles totales, con mayor cantidad de tocoferoles, mayor cantidad de fitoesteroles, o con composición modificada. Por ejemplo, girasoles con alto delta tocoferol, alto gamma tocoferol. Ahora bien, pasar de estos genotipos, que hay muchos, a lograr una semilla comercial que sea económicamente rentable, implica pasar por un proceso de mejoramiento que lleva muchos años. Durante ese proceso se van seleccionando, se van haciendo cruzamientos, hay distintas metodologías, por supuesto, hasta que finalmente se obtiene una semilla que se puede vender al productor y que es rentable por el aceite que nos produce. El tema es que esa semilla tiene que tener un muy buen comportamiento agronómico, y eso incluye no solo el carácter de buena calidad de aceite que nos interesaba, sino que también tiene que tener alto rendimiento por hectárea, buen porcentaje de aceite, resistencia a un montón de enfermedades que sabemos que afectan mucho al cultivo de girasol. Entonces, lograr todo ese combo es muy complejo. De los logros que les voy a mencionar, vamos a comenzar con el girasol alto oleico, que acá en Argentina hace muchos años que ya está desarrollado. Si vemos los registros del INASE, el Instituto Nacional de Semilla, en los últimos 5 años el 16% de los híbridos registrados fueron alto oleico, con este carácter. Estos híbridos se desarrollaron, la mayoría de ellos, a partir de una mutación que fue reportada en el año 1976 por Soldatov, es la conocida mutación Per-Benetz. Esa mutación básicamente lo que hace es intervenir en la ruta metabólica y si nosotros vemos que a partir de la fotosíntesis se van sintetizando los distintos ácidos grasos y esos ácidos grasos se acumulan en el triglicérido, la mutación lo que hace es intervenir en esta flecha negra, que es la enzima que transforma el oleico en linoleico. Al intervenir ahí lo que hace es bloquear parcialmente esa enzima y así la cantidad de oleico que se acumula es mayor, en desmedro del linoleico. De esa forma podemos llegar a obtener aceites con niveles de oleico mayores al 75-80% versus cerca del 30% más o menos en los tradicionales. Estos híbridos hace muchos años que están en el mercado y se ha visto que tienen buen comportamiento agronómico. De hecho, hoy por hoy son comparables al comportamiento de los híbridos tradicionales. En este gráfico tenemos el rendimiento de híbridos tradicionales e híbridos alto oleico sembrados en distintos ambientes de Argentina. Y fíjense que las diferencias en rendimiento entre ambientes las copian los dos híbridos y que los rendimientos son similares. Entonces, el aceite que obtenemos tiene un porcentaje de ácido oleico superior al 75%, un índice de saponificación similar al de los tradicionales, porque a lo largo de la cadena no cambia, y un índice de yodo
como máximo de 91. Y redunda en un aceite que tiene alta estabilidad oxidativa porque se redujo mucho la cantidad de ácido linoleico, que es el que tiene 2 insaturaciones. Por eso en estos aceites la cantidad de insaturaciones totales es baja y hace que sea bastante estable. Acá tenemos un comparativo del índice de yodo del aceite de girasol altoleico. El primero es el tradicional, este es el midoleico, que acá en Argentina está aprobado, pero no está muy desarrollado, no tiene mucho mercado. Y este es el altoleico, tiene un índice de yodo inferior a esos 3, y acá lo podemos comparar con el aceite de soja altoleico, aceite de colza y aceite de palma común y altoleico. Además de esta mutación per Benetz, hace algunos años se reportó una nueva mutación que produce un efecto similar. Esa mutación fue reportada en el año 2013, produce un efecto similar, a pesar de actuar en la ruta metabólica, actúa distinto a nivel enzimático. De cualquier manera, nos permite obtener aceites con altas concentraciones de oleico, incluso superiores a las que se obtienen a veces con per Benetz. Las mutaciones per Benetz nos dan aceites entre 75-80% hasta 90-92% como máximo. Con esta nueva mutación se están viendo aceites que están siempre por encima del 91-92% de ácido oleico. Y eso es independiente del ambiente. Acá lo que tenemos es el porcentaje de ácido oleico. En el eje X son distintos ambientes con distintas temperaturas. Y acá tenemos genotipos con la mutación per Benetz y genotipos con la mutación, la nueva mutación altoleico. Fíjense que con la per Benetz, si bien siempre estamos por arriba del 80% de oleico, hay variabilidad entre ambientes, hay pequeña variabilidad entre ambientes. Con la nueva mutación, en todos los ambientes, independientemente de la temperatura, se obtienen niveles de oleico superiores al 90-92%. Bien. Además de los híbridos altoleico, que son los que más años llevan desarrollados acá en Argentina, también se empezó a trabajar hace varios años en el desarrollo de híbridos con alto nivel de ácidos grasos saturados, principalmente el esteárico, porque el esteárico es el único saturado que no impacta negativamente sobre los niveles de colesterol. Entonces, se combinaron 2 mutaciones, la altoleico con la altoesteárico, y de esa forma se desarrollaron híbridos que producen aceites con un 16-18% de esteárico. Calculen que en un tradicional los niveles de esteárico son 3, 4, 5%, no más que eso. Bueno, acá más o menos 16-18% y un 70% de ácido oleico. Eso es un aceite en los 3 casos, ahí les puse el tradicional, el altoleico y el altoesteárico altoleico. Los 3 tienen el mismo índice de saponificación, pero un índice de yodo muy distinto, justamente por los cambios en la cantidad de insaturaciones que tienen esos aceites. Los altoesteárico altoleico tienen índices de yodo inferiores a 80. Estos híbridos, además, tienen la ventaja de tener una composición de triglicéridos interesante, porque al tener elevados los niveles de ácido esteárico, de ácido esteárico y de ácido oleico, podemos tener triglicéridos con la estructura esteárico-oleico-esteárico, que son interesantes para muchas aplicaciones, en reemplazo, por ejemplo, de la manteca de cacao. ¿Sí? Estos híbridos, entonces, combinan que no tienen efecto negativo sobre los niveles de colesterol, porque como lo que incrementamos no es el palmítico, sino el esteárico, que es un ácido graso neutro, no impacta negativamente sobre los niveles de colesterol. Y además, al ya ser una grasa plástica, nos evitamos la necesidad de tener que hidrogenar ese aceite en la industria para aumentar su estabilidad o su punto de fusión. A su vez, tiene alta estabilidad oxidativa por la baja cantidad de insaturaciones que tiene. Eso hace que tenga una mayor termoestabilidad, que resista más la temperatura durante procesos de fritura prolongada y que tenga una mayor vida útil. Y por último, al ser una grasa plástica y poder encima fraccionarla, podemos obtener la oleína y la estearina.
Eso hace que tengamos un muy amplio rango de fusión, muy buena funcionalidad y por ende una muy amplia gama de aplicaciones potenciales que podrían tener estos aceites, desde elaboración de margarinas, para productos de panadería, snacks, chocolates, helados y demás. La ventaja que tienen estos desarrollos es que ninguno de ellos es transgénico. Todos fueron desarrollados a partir de mutaciones que sabemos que ocurren en la naturaleza, pero que nosotros lo que hacemos es acelerar, forzar esas mutaciones en laboratorio. Entonces, a través de esas mutaciones se va haciendo el proceso de mejoramiento hasta obtener finalmente el producto comercial. Ninguno de esos es transgénicos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por tu excelente presentación. Y ahora llevamos a Eduardo Dubinsky. Eduardo es ingeniero químico de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1991 es director de Eduardo Dubinsky y Asociados, que son consultores en aceites y grasas comestibles, asesorando a empresas locales, regionales, en desarrollos de proyectos y procesos y también productos. Fue fundador y primer presidente de ASAGA, que es la Asociación Argentina de Grasas de Aceite, y presidente de la sección latinoamericana de AOCS, la American Oil Chemist Society, en 2 periodos, desde el 94 al 96 y 2004 al 2006, y es miembro del Consejo Editorial de la revista de Aceites y Grasas también, y miembro actualmente de la Comisión Directiva de ASAGA. Es profesor de Química y Tecnología de Aceites y Grasas en la Maestría de Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional Tecnológica. Publicó numerosos artículos en revistas especializadas en grasas y aceites e impartió numerosas conferencias en seminarios y congresos nacionales y mundiales de la especialidad. Y actualmente y recientemente es presidente de la International Society for Fats Research, ISF, en el periodo desde el 2022 al 2024, y nos va a hablar en este caso sobre aplicaciones en alimentos del aceite de girasol de alto oleico. Eduardo, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a Aníbal por la presentación y muchas gracias a Ciara Zahir por darme este espacio para compartir algunas experiencias con el desarrollo del aceite de girasol alto oleico. Si ponen ahí está. Quería destacar solamente, ya hizo una muy buena presentación Aníbal, quería destacar de que a principios de este siglo, hace ya 20 años, lideré para Dow AgroSciences el desarrollo del aceite de girasol de alto oleico en la industria de alimentos y en el procesamiento, todo lo que tenía que ver con los aspectos aceiteros. Y con posterioridad trabajé también en consultoría para la firma Advanta Seeds, con el aceite de girasol de alto esteárico alto oleico. Entonces, en la excelente presentación de Natalia, hizo una muy buena referencia a ese tema. Me voy a apoyar en lo que ella dijo para poder avanzar más rápidamente en la presentación y poder compartir un poco el objetivo de la presentación, que tiene que ver con entender ¿qué elementos hacen falta para desarrollar una especialidad? Ayer estuvimos hablando mucho tiempo sobre distintas commodities desde el punto de vista de los exportadores, los importadores, toda la volatilidad que hay en los mercados, los volúmenes que se manejan y los importes y las sumas que se manejan, mientras que las especialidades es, yo diría que casi otro mundo diferente, ¿no? Es un mundo que está mucho más cerca del consumidor, mucho más cerca de los alimentos finales, que el mundo de las commodities, en donde los ciclos son demasiado cortos
sobre todo en esta época de alta volatilidad, por la cantidad de problemas que se están enfrentando a nivel global. Entonces nos vamos a referir al contexto, que el contexto es sumamente importante para que se alineen los planetas como para poder avanzar en desarrollos de este tipo. Los drivers para poder lograr un desarrollo de una especialidad en el mercado, ya sea alto oleico o cualquier otra especialidad, vamos a ver hacia el final de la presentación algunos ejemplos, el desarrollo de aplicaciones en la industria de alimentos, el trabajo conjunto para desarrollar algo desconocido, o sea, de repente una persona de R&D de una corporación de alimentos se encuentra con que le ofrecen un aceite líquido para reemplazar un aceite hidrogenado que tiene punto de fusión 36. Entonces me dicen, dame la curva de sólidos. No, pero es líquido, pero te va a servir igual. Y convencerlo de que lo prueben, convencerlo al departamento de compras de esa empresa para que pueda hacer pruebas y poder avanzar en la sustitución. Bueno, todo eso es un poco el objeto de esta presentación. Voy a hacer una breve referencia hacia el final del aceite de girasol de alto esteárico alto oleico y si vemos que habría nuevas oportunidades para desarrollar especialidades. Voy a ir rápido con algunas diapositivas porque Natalia se refirió a estos temas, el cultivo de girasol originario en Estados Unidos, pero el primer trait de alto oleico en Rusia en la década del 70 con la variedad Parvenets, la semilla obtenida por procesos de hibridación convencional no transgénica y actualmente hay decenas de variedades con rindes parecidos. Y un punto fundamental es el tema de la preservación de identidad en toda la cadena de valor. Esto implica sobrecostos importantes, caídas en la productividad, plantas que a lo mejor manejan en crushing miles de toneladas por día, de repente tienen que parar todas las líneas para poder procesar 200 o 300 o 500 toneladas y usar tanques dedicados para silos para los granos, tanques de crudo dedicados, tanques de refinado dedicados, tanques en el receptor de ese aceite, por ejemplo, no sé, McCain, un tanque dedicado porque nunca, en ningún caso, se puede la contaminación con un aceite convencional implicaría automáticamente la pérdida del valor de ese aceite. Y acá también podemos ver la diferencia entre el convencional, el girasol convencional, que es el girasol linoleico, que Natalia ya habló sobre ese tema, 65% predomina los ácidos grasos poliinsaturados, el linoleico tiene 2 insaturaciones y el oleico tiene una cantidad que puede variar de acuerdo al híbrido, a la latitud también, como explicaba Natalia, entre 20 y 55% si es del norte y un nivel de aproximadamente 11% de saturados. Mientras que el oleico predomina la composición. Acá tenemos un medio oleico y acá el alto oleico predomina la composición de monoinsaturados, más de un 80%, poca cantidad de poliinsaturados, 6%, y menor cantidad de saturados que en el girasol convencional. Vamos a ir adelante con este tema. Y acá tratamos de sintetizar algo que también mencionó Natalia en su presentación, que tiene que ver con la relación entre la composición de ácidos grasos, acá como vemos los ácidos grasos trans, que son los provenientes de la hidrogenación parcial, el palmítico y el esteárico como saturados, el oleico, el linoleico y el oleico y el linolénico. Y acá vemos que esta composición de ácidos grasos, que es como una huella digital de cada tipo de aceite, tiene que ver con el estado de agregación, sólidos. Cuando predominan los saturados o los trans son sólidos a temperatura ambiente, cuando predominan los insaturados son líquidos y tiene que ver con la estabilidad
en donde la estabilidad de los saturados es muy buena, pero también de los monoinsaturados es buena, la del oleico, y tiene que ver también con, mientras que los poliinsaturados tienen una estabilidad menor, y también tiene que ver con el tema de la salud, de una manera un tanto esquemática y que está siendo cada vez más cuestionada, interpretar los alimentos solamente en función de los macronutrientes que los contienen. Cada vez se mira más el alimento en su conjunto y la dieta en su conjunto, porque existen sinergias y existen lo opuesto a sinergias que a veces se pierden de vista cuando uno habla de grasas malas, grasas buenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto determina de alguna manera, fíjense, los saturados y los trans se pueden usar, son los únicos que se pueden usar en algunas aplicaciones, como por ejemplo en un producto de estas características de hojaldre, o en un producto esponjoso, panificado esponjoso, o en una cobertura, en una alternativa a la manteca de cacao, o en un producto untable. Entonces, fíjense cómo esa composición de ácidos grasos determina las aplicaciones en donde podemos usar estos alimentos. Y también desde el punto de vista de la estabilidad, los aceites líquidos generalmente se usan como aderezos para ensaladas o también para frituras, también los sólidos se pueden usar para frituras, y la materia grasa que contienen generalmente es lo que hace que la degustación o la aceptación por parte del consumidor el elemento graso sea lo más atractivo, pero eso tiene que perdurar en el tiempo, porque si a lo largo de la vida útil o después de un proceso de fritura que tiene donde se somete al aceite a un alto estrés térmico, si ocurren esos fenómenos, la grasa pasa de ser el elemento más atractivo para la palatabilidad de un alimento, se transforma en el elemento que tiene mayor rechazo por las notas rancias y por las notas oxidativas que van apareciendo. Bueno, el tema de la composición de ácidos grasos también va determinando las características nutricionales, con la salvedad que dije anteriormente, que es un tema que actualmente hay varias cosas que están ocurriendo, que van cambiando los paradigmas existentes y que van teniendo cierto impacto en la manera de considerar estos fenómenos. Bueno, el desarrollo del alto oleico en la Argentina se hizo en los primeros años de este siglo y hubo que enfrentar varios desafíos que tenían que ver con que las normas de etiquetado en Estados Unidos, me voy a referir mucho a la experiencia de Estados Unidos porque eso va como generando un efecto en cascada sobre las guías nutricionales prácticamente a nivel global o sobre todo en los países de la región. Estábamos en presencia en ese momento de una norma de etiquetado que estaba siendo postergada cada vez más en Estados Unidos sobre el tema del carácter nocivo de los trans, que ya había empezado a principios de los 90. Estábamos con una crisis históricamente la más importante, la crisis económica de Argentina, en donde había poco espacio para pensar en la alimentación saludable. Estábamos también con un tema... estábamos en presencia... Vamos a ir para atrás. Estábamos en presencia de híbridos con rendimientos mucho más bajos respecto de la variedad tradicional, también con una originación con cantidades que no eran suficientes para los requerimientos de la industria de alimentos. Entonces, ¿qué volumen me vas a poder entregar? Era una de las primeras preguntas que había. Los paradigmas establecidos, en esto me voy a detener bastante, los paradigmas establecidos sobre utilización en fritura y en panificación de materias grasas, que era lo que se decía que tenía que reunir una materia grasa para poder ser utilizada en un alimento.
la necesidad de establecer un esquema de preservación de identidad en toda la cadena, cosa que ya mencioné anteriormente. Bueno, esto es fundamental. Las claves para el desarrollo de aceites modificados es tener una cultura de especialidad. Es un mundo aparte que el mundo de los commodities, que fue lo que estuvimos viendo ayer, ya sea una empresa dedicada a eso o una división especial de una empresa que promueva esa aplicación. Y en este caso la hubo. En este caso hubo un equipo que se conformó, altamente motivado, en donde había aspectos agronómicos como la genética y la originación, aspectos técnicos que tenían que ver con el aceite y con el alimento final, con todos estos ingredientes que había, temas que tenían que ver con el procesamiento desde la extracción, la refinación y el desarrollo de aplicaciones, y aspectos comerciales que tenían que ver con mantener una visión de toda la cadena y cómo ir macheando de alguna manera el crecimiento a nivel de campo con las aplicaciones a nivel de la industria de alimentos. Yo me voy a focalizar, por razones de tiempo, en dos aspectos: el desarrollo de aplicaciones y el soporte técnico con la industria de alimentos. Y los 5 drivers que considero que fueron los más importantes para el éxito que hubo en las aplicaciones de alto oleico, que significó un reemplazo prácticamente en toda la industria alimentaria, no solamente de la Argentina, sino en otros países de la región, es un contexto favorable, que era el cuestionamiento creciente a las grasas trans. Un híbrido razonable con una originación, una originación creciente en el campo, para poder ir generando el volumen crítico para que esto pueda ser adoptado por las corporaciones principales de alimentos en Argentina y algunas de la región. El procesamiento con esquema de preservación de identidad, esto costaba mucho, la mayoría de los procesadores no quiere procesar especialidades porque plantas que muelen 3.000 toneladas de poroto de soja por día, convencerlas para que muelan una cantidad mucho menor de grano de girasol de alto oleico y poder limpiar las cañerías, etc. Hay gente que puede recordar que trabajó en el equipo y que creo que está escuchando, que hemos tenido varias corridas para evitar contaminaciones y para generar toda una normativa para poder realmente asegurar la segregación. Desarrollos con la industria de alimentos. Esto fue uno de los temas principales, y la comunicación. Hace falta una comunicación importante como para que eso arrastre a la industria de alimentos y como para que eso también, como para que los consumidores puedan también ver el beneficio de esta aplicación. Vamos a hablar brevemente del contexto y del desarrollo de las aplicaciones. Entonces, en el contexto, en los aspectos nutricionales, muy rápidamente menciono cómo van cambiando los paradigmas nutricionales en las últimas décadas. Uso fechas de corte, pero que no son en forma un tanto esquemática, pero que no son, digamos, muchas de estas empiezan antes y terminan después, pero evitar las grasas animales y el colesterol era el paradigma de los 70 y antes de los 70, y continuó en los 80 cuestionando también a los saturados, a las grasas tropicales, como el aceite de coco o el aceite de palma, evitar todas las grasas. Entonces, a principios de los 90 y en gran parte de este siglo, había una pirámide alimentaria que acá aparecía en los paquetes de galletitas, en el pan industrial, que era que había que consumir había que consumir en la parte inferior de la pirámide hidratos de carbono, no importaba si eran refinados, si eran integrales, y todas las grasas quedaban confinadas a la punta de la pirámide junto con la sal y el azúcar. Esa pirámide fue tan desastrosa desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud,
que posteriormente no sabían cómo hacer para cambiarla, la giraron 90 grados y pusieron una pirámide que significó que en todos los grupos alimentarios hay elementos que promueven la salud y elementos que son detrimentales para la salud. En la década del 2000... Sí, perdón. En la década del 2000 ya aparece crecientemente, sobre todo a mediados de esa década, la eliminación de las grasas trans. Esto más que... Hay muchas cosas de estas que son narrativas, pero yo llamo narrativas a una manera de hilar los datos de la realidad, pero la eliminación de trans hoy por hoy es un verdadero paradigma. Un paradigma es donde hay un consenso a nivel nutricional del carácter negativo de las grasas trans de origen industrial. Posteriormente, en el 2010, aparece el cuestionamiento a los ultraprocesados. Es algo que lo habrán visto. Todo esto mediáticamente se propaga muy rápidamente. En el 2008 hubo un investigador brasileño que formuló la clasificación NOVA. Dijo, los alimentos no deben clasificarse por el tipo de composición química que tienen, sino por el grado de procesamiento. Y propuso una clasificación en 4 niveles, donde el último nivel, el nivel 4, era el de los ultraprocesados, con la recomendación de no consumir ultraprocesados. Esto fue tomado rápidamente por muchas de las guías dietarias en la región y por la Organización Panamericana de la Salud, en que hay varios documentos donde cuestionan justamente a los ultraprocesados. Y bueno, les confieso que para mi sorpresa, porque hay mucha literatura dando vueltas, es muy difícil a veces con la literatura que está dando vueltas, como en todos los temas prácticamente, poder discernir cuál es información adecuada y científicamente validada y cuál es información sesgada, pero en la tapa de informe de la revista de la American Oil Chemical Society, que es un poco la asociación más importante del mundo en la especialidad, aparece un cuestionamiento a si las grasas saturadas son buenas o malas en el 2020. 50 años de productos descremados, etcétera, etcétera, que directamente ponen en duda algo que era un verdadero paradigma hasta hace pocos años. Hay un debate en ese tema, hay muchos que no lo aceptan y las normas de etiquetado prácticamente a nivel internacional y los consensos científicos es que hay que reducir la ingesta de saturados, no es un elemento como los trans en donde directamente lo que se recomienda es evitarlos. Bueno, rápidamente en los 2000 estaba el tema de las grasas trans, pero como hecho curioso, en la década del 90, en 1990 particularmente, aparecía un aviso de toda una página en el New York Times donde decía que McDonald's estaba envenenando a los americanos. Y decía, McDonald's, ustedes tienen alternativas, usen aceites hidrogenados, no usen más grasa animal para hacer las papas fritas. Pero vete aquí que fue un desarrollo enorme para McDonald's poder pasar de grasa animal a aceite hidrogenado porque a los americanos les gustaba el gusto que les daba la grasa animal. Entonces tuvieron mucho trabajo para poder avanzar en ese desarrollo, pero 15 años más tarde, en el 2005, en el 2003 McDonald's había prometido que iba a cambiar y que iba a salir de los trans, porque ya estaban cuestionados los trans, y en el 2005 aparece otra solicitada, también con una carta al CEO de McDonald's, diciendo que McDonald's había roto la promesa de salir de las grasas trans. O sea, hace un esfuerzo enorme para salir de la grasa animal, luego pasa a aceite hidrogenado y aparecen estos cuestionamientos. Y esto, más que un hecho anecdótico, muestra la importancia que tiene algo que aparentemente es para
para un ámbito reducido a nivel salud, el impacto mediático, comercial que tiene todo este tipo de aspectos y regulatorio también. En la década actual, rápidamente el cuestionamiento a considerar a los ácidos grasos saturados como causantes de las enfermedades cardiovasculares. Todo esto cuando hay una investigación que dice parecería que la manteca no es tan mala, parecería que los saturados, que los beneficios de consumir un producto lácteo como la manteca o el queso, porque tienen otras vitaminas, porque tienen otros componentes, no es tan negativo. De repente aparece mediáticamente como coma manteca que le va a hacer bien, cosa que no es así, pero no hay medias tintas en las comunicaciones. Pero aparece al mismo tiempo que aparece esto, estamos en un proceso en Argentina, habrán visto que en las góndolas de los supermercados aparecen ya estos alimentos con estos octógonos negros que dicen exceso de calorías, exceso de grasas totales, exceso de saturados, y en esto, lamentablemente, no se generó un consenso lo suficientemente importante como con los trans. Con los trans hubo un consenso, un trabajo que hicimos en ASAGA con las cámaras y con otras instituciones donde se logró la parte de regulaciones, se logró hacer un trabajo con el Ministerio de Salud para poder sacar las normativas de restricción a los trans. Pero en esto no hubo un consenso y la normativa que se aprobó en Argentina es mucho más exigente que la chilena, que fue la primera que trajo estos octógonos y que ya era considerada exigente en ese momento. La Argentina todavía es más exigente y esto tiene como contrapartida, si bien es un avance para que el consumidor sepa lo que está consumiendo, van a aparecer octógonos negros en una cantidad enorme de alimentos y eso va a significar que van a empezar a formar parte del paisaje y no va a cumplir con la finalidad adecuada. Y el cuestionamiento a reducir, bueno, lo que mencionaba de los ultraprocesados y cómo, más que cuestionar por los macronutrientes, por el grado de procesamiento. La ley esta de etiquetado vence en agosto de este año para hacer los cambios. Bueno, y vamos a hablar del desarrollo del alto oleico en la industria alimentaria. El desarrollo en fritura, el desarrollo en galletitas, y en la comunicación. Vamos a mencionar rápidamente estos aspectos. Bueno, algo se mencionó en la presentación anterior, mencioné anteriormente, cuál es el tema de por qué el alto oleico es tan buen aceite y tiene tantas posibilidades en la industria de alimentos. Bueno, si el oleico tiene una velocidad de oxidación 1, o sea, cadena de 18 átomos de carbono en el ácido graso oleico, una insaturación, el linoleico con dos insaturaciones se oxida 40 veces más rápido. Cuando hay 3 insaturaciones, el linolénico 100 veces más rápido. Cuando hay 4 insaturaciones, 200 veces más rápido. O sea, los monoinsaturados tienen una muy buena estabilidad oxidativa. Y eso los hace excelentes tanto para frituras como para productos que requieren una vida útil importante. Y ¿cómo medimos la estabilidad? Hay muchos criterios y muchos análisis para medir la estabilidad. El más conocido es el RANCIMAT, Oil Stability Index, que muchos de ustedes estarán familiarizados con él, que básicamente se refiere a que cuando se produce la oxidación hay todo un proceso paulatino de oxidación relativamente lenta y un momento en donde se produce una reacción en cadena, que es cuando empiezan a aparecer las notas rancias que queremos evitar. Y en ese punto, cuando se somete al aceite a un envejecimiento acelerado, a 110 grados, generalmente los rangos son entre 95 y 120 grados, dependiendo del aceite, hay un instrumento en donde
ese estrés acelerado se refleja en una curva de este tipo y se informan las horas OSI. A mayor cantidad de horas OSI, mayor estabilidad. Sí, perdón. Bueno, el aceite de girasol de alto oleico está entre los que tienen mayor cantidad de horas OSI a 110 grados, comparado con un aceite que tiene 50% de saturados como el de palma, y con muchos otros aceites, prácticamente 5 veces más que el aceite de girasol convencional, entre 5 y 6 veces más que el aceite de girasol convencional. El desarrollo en frituras, hay dos tipos de fritura industrial, para hacer las papas chips, que la marca líder es PepsiCo, y otra de las marcas prefritas congeladas es McCain. Se trabajó con estas empresas en discontinua, en fast foods y en restaurantes con McDonald's. En fritura hogareña, bueno, es el aceite que consumimos todos de la góndola, pero que fue el primero que se desarrolló con la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que estaba en un proceso de fabricación de alimentos saludables. Y se trabajó también con Granix, que desarrolló un aceite en botella de estas características. Se hizo un ensayo con el Instituto Nacional de Tecnología de Alimentos de Chile, con Alfonso Valenzuela, que es un referente regional en la parte nutricional, y en este caso hay un análisis que se llama compuestos polares. Desde el punto de vista regulatorio, a nivel internacional, casi todas las legislaciones ponen como límite 25% de polares, y se comparó el aceite de girasol de alto oleico con el convencional, con la oliva y con el aceite vegetal hidrogenado usado en fast foods. Y el resultado fue que los ciclos con alto oleico se pudieron lograr 47 ciclos antes de llegar a 25% de polares, mientras que con el girasol convencional solamente 34 ciclos, y el aceite de oliva y el hidrogenado un nivel intermedio. Bueno, posteriormente se hizo el mismo trabajo en McDonald's y se logró una reutilización que es clave para la ecuación económica de cualquier aceite que se trabaje en fast food, entre 6 y 8 días, que fue mayor que el aceite hidrogenado que se estaba utilizando anteriormente. Acá hubo que vencer un paradigma previo. Parece mentira, pero a nivel técnico también hay paradigmas como a nivel nutricional. En varios congresos y en varias publicaciones se decía: el oleico no te va a servir, el oleico da un aceite muy neutro, con poco olor a frito, el consumidor no lo va a querer. Eso era algo que todavía sigue existiendo. Fíjense que este es un libro de Wiley de 2015, donde todavía dicen: algunos aceites con alta estabilidad, mayor que 80% de oleico y menor que 6% de linoleico, producen solo bajos niveles de gusto a frito. Esto es un paradigma que muchos siguen pensando de que es así, de que no sirve, y McDonald's lo está usando hace 15 años por lo menos. Bueno, se hizo desarrollo conjunto con empresas líderes y se trabajó tanto con McCain como con PepsiCo en algún momento, la marca Lay's, y con McDonald's. Se logró en McDonald's primero el reemplazo en un local, después el reemplazo en los 3 locales de un shopping, después en 15 locales. Después se hizo, como en Estados Unidos habían tenido ese tropiezo que mencionaba anteriormente, Broken McPromise, no se podía comunicar esto. Y además exigieron hacer focus groups y todo un trabajo estadístico con una agencia, que fue una inversión adicional no desdeñable, y fue un trabajo muy completo en donde se mostró de que había no solamente una aceptación y que había muchos que ni se daban cuenta del cambio, sino que había más preferencia por el alto oleico.
con respecto al hidrogenado, ¿no? Bueno, y en materia grasa en productos panificados tenemos este tipo de productos que son integrantes de masa, galletitas dulces y de agua o batidos para productos esponjosos, en hojaldre. Y también hay un paradigma que dice, bueno, las funciones de la materia grasa en la masa tienen que ver con la textura, la maquinabilidad, la estructura y la estabilidad oxidativa y la estabilidad polimórfica, que esto último tiene que ver con que a lo largo de la vida útil una galletita puede tener una vida útil entre 6 meses y 1 año, y a lo largo de la vida útil lo que ocurre frecuentemente con los hidrogenados es que si hacia el final de la vida útil migraba la materia grasa a la superficie y generaba una pátina blanca particularmente negativa, sobre todo en los productos con cacao, en los productos oscuros aparecía algo blanco. Entonces, y la función de la materia grasa en el spray es estabilidad oxidativa y brillo. Eso se da en productos tipo snack crackers como Rex o quesitas, que son productos que requieren una capa de aceite finamente dividida, por lo tanto con buena estabilidad oxidativa por el contacto que tienen con el aire. Y acá también hubo un paradigma previo de que no se pueden utilizar aceites líquidos en bakery. Sí, en algunos productos no se puede, como por ejemplo en hojaldre. En hojaldre hacen falta láminas alternativas de masa y materia grasa para generar ese laminado típico del hojaldre. En esos productos no se puede, en productos esponjosos no se podría, pero sí se puede suplementándolo con emulsionantes. Y acá también hay algunos ejemplos de lo que se decía en la literatura en ese momento, y aún ahora hay muchos que ofrecen solamente los aceites alto-oleico para el spray de galletitas y no como integrante de masa. Y acá se hizo reemplazo de grasas trans por alto-oleico en Fargo, en Granix todas las líneas, en Fargo todas las líneas. Si bien posteriormente pudo haber habido cambios en algunas de estas empresas, fue más por razones de costos. Algunas de galletitas volvieron de aceite alto-oleico a grasa animal, que también funciona adecuadamente. Tostadas, bueno, estos entre muchos otros. Se hizo también, por el tema comunicación, trabajo con universidades, muy importante el trabajo con Propia, Programa de Prevención del Infarto en la Argentina, donde se generó un documento donde se ponía el alto oleico como cuestionamiento a las grasas trans. Este es un trabajo del 2001, pero que por lo menos hasta el año pasado el link funcionaba todavía. El estudio comparativo en fritura de la estabilidad de diferentes aceites vegetales en el INTA que mencionaba anteriormente. Y lo que fue un punto de inflexión fue cuando se brindó un seminario conjunto con Propia a la industria alimentaria, que tuvo una asistencia masiva de toda la industria de alimentos y de gente de la salud, de nutricionistas, gente ligada a la salud, con Martín Catán, que fue el primer científico que publicó un trabajo en los 90 sobre el cuestionamiento de los trans. Esto tuvo un impacto mediático importante, no había redes sociales en ese momento, pero la primera plana de los diarios hablaba del efecto de las grasas dañinas y algunos empezaron de tener una resistencia al cambio en la industria de alimentos, pasaron a verlo como una oportunidad de mercado y pasaron a hacer publicidad de 0% de trans. Estos son avisos que salían en las revistas de los domingos de los diarios, donde decían rico en omega 9, 0% de trans. Bueno, y el reemplazo de trans en Argentina significó, hay un trabajo del 2015 publicado en el Boletín de las Naciones Unidas, que en base a modelos matemáticos y estadísticos, en este trabajo fue coautor Darius Mozaffarian, que es un referente nutricional de la Universidad de Harvard, y hubo como resultado 300 muertes evitadas por año,
1.066 eventos evitados cardiovasculares, más de 5.000 años de vida ajustados. Esto tiene que ver con la pérdida de jornadas laborales por enfermedades cardiovasculares y 17 millones de dólares ahorrados en el sistema de salud. Bueno, una breve referencia al aceite de girasol de alto esteárico alto oleico. Ya lo mencionó Natalia en la presentación anterior. Acá simplemente decir que si comparamos con la composición que tiene con el alto oleico, vemos que acá hay 7% aproximadamente de saturados y 3,5%, entre 3 y 4% de esteárico. Y en el alto esteárico alto oleico, el esteárico se multiplica por 4. Y como el esteárico es el único saturado que está considerado neutro desde el punto de vista del colesterol LDL, entonces esto permite la ventaja de poder aplicar un aceite de estas características por medio de distintos procesos a la industria de alimentos que requiera grasas sólidas. Entonces, fíjense la diferencia. En heladera, un girasol convencional bien desherado, a 4 grados, tendría que tener un aspecto totalmente transparente, mientras que el aceite de girasol de alto esteárico alto oleico queda sólido. Bueno, es una fuente no tropical de esteárico y de esteárico oleico-esteárico, es triglicérido, producto natural no transgénico y un aceite saludable. Como no hay tiempo, los remito a una información. Escribí un artículo, soy coautor con Rafael Garcés del Instituto de la Grasa de Sevilla, donde hablamos de los distintos procesos y los distintos productos que se pueden generar con este aceite. Hay varios procesos, lo mencionaba Natalia, que se obtienen por fraccionamiento seco, estearinas y oleínas, también por fraccionamiento por solventes, procesos de interesterificación. Yo soy coautor de algunas patentes de intraesterificación, que son distintos procesos que sería largo mencionar, pero que les dejo las referencias. Y acá están algunos de los productos que se generaron como consecuencia, en donde no se podían, o no, como en realidad, como poder se podían, pero no lograban la calidad buscada de los productos de estas características, algunos productos panificados, y también se llegó a hacer un chocolate moldeado con una estearina muy especial, pero el problema, o sea, la ventaja que tenía lograr una grasa sólida es que había una oportunidad porque los aceites parcialmente hidrogenados estaban cuestionados, el aceite de palma cuestionado nutricionalmente y ambientalmente, las grasas animales ricas en saturadas también nutricionalmente. Las interesterificadas es la más usada actualmente para grasas sólidas, pero requiere procesos adicionales con costos adicionales también. Y un desarrollo incipiente interesante son oleogeles, que por razones de tiempo no los vamos a mencionar, pero que el principal desafío, y por eso me concentré en el tema del alto oleico, es que lograr híbridos con buen rendimiento por hectárea y con buena materia grasa por kilo es una tarea pendiente y una tarea aparentemente muy difícil de lograr porque a medida que se aumenta el esteárico los rendimientos van disminuyendo. Bueno, algo de hace 20 años, ¿por qué considero que puede ser útil contarles todo esto en la actualidad? Porque hay una promesa incumplida de las especialidades. Hay artículos publicados en distintas revistas que hablan sobre esa promesa incumplida. Un desarrollo que, como decía Natalia, es enorme porque requiere un trabajo a nivel genético muy importante a lo largo de muchos años para poder combinar los traits que tienen esa modificación con el germoplasma del girasol que permita lograr buenos rendimientos. O sea, un éxito desde todo punto de vista a nivel técnico, en toda la cadena, incluyendo aplicaciones en alimentos, pero que
no se incrementó en volumen como se esperaba inicialmente, porque los que invirtieron en estos desarrollos, la expectativa era tener algún retorno de tipo comercial. Y aparecen estos artículos: el alto oleico podría ser el girasol convencional del futuro, crece la demanda de oleico, de repente, como es un producto, como es un cultivo que tiene poco volumen a nivel internacional, entonces de repente las primas suben y todos siembran alto oleico porque se tientan con las primas, y como todos siembran alto oleico, las primas bajan porque empieza a haber un exceso de oferta. Y la producción global se considera que la producción global de aceite de girasol de alto oleico no llega al 10% del total del aceite de girasol. Y está este círculo vicioso: bajos volúmenes por precios altos y sobrecostos por bajos volúmenes. ¿Por qué es difícil generar estas especialidades y poder incrementar el volumen de estas especialidades? Porque hay que prestar atención a toda la cadena. No podemos tratarlo como una commodity habitual a lo que está acostumbrado desde el productor hasta los procesadores y los refinadores. Hace falta incluir a la industria alimentaria. Enrique Moro, en su introducción de ayer, hablaba de 5 eslabones de Asagir, pero para la especialidad, un eslabón absolutamente necesario es la industria alimentaria, que es lo que está faltando para poder lograr avanzar con las especialidades. Y el sector público también tiene un rol que cumplir, porque habría oportunidades desde el punto de vista país para lograr un alto oleico con una marca país que pueda generar un volumen a nivel internacional que es requerido sin ninguna duda y donde aparecen oportunidades. En todas las etapas hay exigencias de calidad, de rendimiento, de trazabilidad, de seguridad alimentaria, y hay que poner de acuerdo a todos estos actores para una distribución equitativa de la prima. Algo de esto mencionó, creo, si no recuerdo mal, es Mr. Chowdhury en su excelente presentación de ayer, donde hablaba de que había que prestar atención al consumidor, y donde hablaba, sorprendentemente, el consumidor indio promedio es una población joven, y las poblaciones jóvenes prestan cada vez más atención a los temas ambientales, a los temas de salud. Y es una oportunidad de mercado sin duda. Hay intentos varios y con variada suerte de comoditizar specialties a nivel internacional. Uno fue el Nusan en Estados Unidos. En todos los casos está involucrada toda la cadena, desde el generador de semilla hasta la industria de alimentos donde esto se aplica. El Nusan en Estados Unidos, el midoleico, con variaciones, en los últimos años tengo entendido que prácticamente se discontinuó y se está reemplazando por mezclas de girasol común y de girasol alto oleico. La soja de alto oleico en Estados Unidos, que es una apuesta importante de la cadena de soja. Hay un sitio web que está ahí donde hay mucha información y donde están involucrados también empresas de alimentos. El girasol de alto oleico en Francia es uno de los pocos casos, no tengo información reciente, pero fíjense que en Argentina el desarrollo del alto oleico fue paralelo más o menos al nivel internacional, nunca superó el 10% del total de girasol, mientras que en Francia, en el mismo periodo, se comoditizó prácticamente. El girasol alto oleico en Francia es el girasol, es la commodity. ¿Por qué considero que hay oportunidades? En enero del 2023 está el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el avance en un programa Replace para eliminar los trans a nivel internacional. Los trans, hace mucho que estamos todos familiarizados en Argentina y en otros países de la región con que hay que evitarlos y con que están ya prohibidos en las regulaciones. Pero este informe dice que todavía hay 2/3 partes de la humanidad no protegidas de las grasas trans. Y no solamente países pobres o en vías de desarrollo, sino
También en Australia no hay regulaciones ni de etiquetado ni de restricciones, y también en Japón, si bien son países que tradicionalmente no tienen un alto consumo de trans, pero siempre hay oportunidades de crecimiento en esos lugares si se cumplen un poco estos requerimientos, de tratarlo como especialidad, de hacer un enfoque multidisciplinario, de dar a conocer todo esto. O sea, hay muchos elementos que creo haber mencionado en la presentación para poder lograr este éxito. Bueno, la tragedia de la guerra en Ucrania, ayer se mencionó en varias oportunidades, hay publicaciones recientes, esto no me animo a, con la precisión con la que mencionaban ayer, donde hablan de cosas que pasan en semanas o meses. Yo tengo informaciones a lo mejor que no son las que están en este momento, pero hubo una caída en la última campaña de 30% de granos y oleaginosas. Esto está en informaciones de Oil World y informaciones de Oils and Fats International recientes. Los niveles de producción de alto oleico se predicen que van a estar aproximadamente en la mitad de los del 2021. Y el alto oleico en Ucrania y en Rusia se desarrolló en poco más que los últimos 10 años. Bueno, acá a modo de resumen y de conclusiones vemos los drivers muy importantes para poder desarrollar una especialidad, y con respecto a las nuevas oportunidades, sobre todo después de las sesiones de ayer y después de la gran incertidumbre que hay a nivel internacional sobre los mercados, lo pongo entre signos de interrogación. Y para finalizar, y un poco fuera de este tema, quería pasar dos avisos. Uno tiene que ver con que hubo un cambio reciente en la norma Codex para girasol en febrero del 2023. Hubo un trabajo muy grande del punto focal del Códex Alimentario en Argentina. Hay variedades del girasol convencional del norte que no caían y que no caen todavía, lamentablemente, dentro de la normativa del Códex. Y se logró, después de un trabajo de 10 años, en donde participó el INTA, donde está Natalia Izquierdo, participó ASAGA, participó las cámaras, participó Ciara con María Marta Reviso. Se hizo un trabajo que inicialmente tuvo como base un trabajo del programa I+D de ASAGA, de nuestra asociación, la Asociación Argentina de Grasas y Aceites, donde se analizaron 500 semillas, la composición de 500 semillas de toda la red de cultivares del INTA, y esa fue un poco la data inicial para poder promover este trabajo. Y quiero rendir un homenaje y un recuerdo a los doctores Muratorio y Marta Melgarejo, que fueron colegas, amigos entrañables, con los que fundamos ASAGA hace más de 30 años. Finalmente, quiero invitarlos a todos para el Congreso Mundial de Grasas y Aceites que vamos a organizar en forma conjunta entre ASAGA y la International Society of Fats para septiembre del 2024 en Rosario, en Argentina. Bueno, pido disculpas si me excedí con el tiempo. Como verán, son temas que a mí me entusiasman, por eso por ahí no tuve la capacidad de síntesis que tendría que haber tenido, pero si no queda espacio para preguntas, que a lo mejor sí lo hay, quedo a disposición en el break o por mail para lograr, para cualquiera que quiera hacer una consulta, quedo a disposición para todos. Gracias por la atención y espero que sigan disfrutando este extraordinario congreso.